Periodo Miguel Alemán Valdés, 1946-1952. En este material se aborda lo más sobresaliente del sexenio del presidente Miguel Alemán Valdés, el cual se caracterizó por la industrialización de México y por su progreso capitalista, además de sus obras de infraestructura, que muchas de ellas aún se encuentran vigentes. Un ejemplo de ello es la muy conocida Ciudad Universitaria. También se abordan las políticas educativas que durante su presidencia estuvieron vigentes, así como los cambios y hechos realizados que fueron manifiestos en el país. El fin de esta presentación es conocer más sobre este sexenio y el progreso en que dejó huella en México en la educación. Para poder abordar este sexenio de Miguel Alemán, es necesario saber lo que acontecía en esos momentos en los que él llega a la presidencia de México. Terminaba la Segunda Guerra Mundial y en México llega a tomar posesión para la presidencia en la época postrevolucionaria, por lo que era evidente que la economía del país no era suficiente, por lo cual a través de su gobierno propicia la inversión privada y extranjera. También se requería apoyar la industrialización para el desarrollo del país. Las grandes obras de infraestructura fueron un pilar importante para el proceso de la industrialización nacional, iniciadas en el sexenio anterior al de él, el cual estaba a cargo de Ávila Camacho. Esto se convirtió en la mayor prioridad nacional. Pensaba que por medio de la innovación tecnológica se aumentaría el trabajo y eso daría mejores ganancias al patrón, ocasionando mejores salarios para los obreros y mayores impuestos para el Estado. Logra también la unificación del sector agrícola en el movimiento campesino y en la electrificación. En cuanto a la educación, había que impulsar la construcción de escuelas en todos los niveles educativos, formar y capacitar más docentes y combatir el gran analfabetismo que había en México. En el sexenio de Miguel Alemán se continúa con la política educativa de Jaime Torres Bodet, quien para este entonces ocupaba el puesto de Relaciones Exteriores. Jaime Torres había sido secretario de Educación Pública en el sexenio del presidente Ávila Camacho, y a él se le había encargado de modificar el artículo 3º constitucional, que suprimía la educación socialista, convirtiéndola en una educación integral, científica, democrática, nacional, obligatoria y gratuita, la cual el Estado sería responsable de impartirla. Teniendo esta influencia de Jaime Torres, su política educativa consistiría en la alfabetización nacional. El método de enseñanza que se implementaría para este entonces era el de la exposición clara y precisa, para despertar la inteligencia, la imaginación y el lado creativo de los niños. En el enfoque pedagógico se tenía la influencia de Francisco Larroyo, un filósofo y pedagogo colaborador de Manuel Gual, el secretario de Educación Pública durante el periodo de Alemán. Larroyo tenía el concepto de una escuela unificada, que era resultado de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Se fundamentaba en la idea del progreso, a través del desarrollo de la cultura,
pretendía en pocas palabras facilitar el acceso a la enseñanza. La educación es orientada hacia la producción económica con el dilema escuela productiva y el aprende haciendo. Esta orientación impulsó a la infraestructura de escuelas, colegios e institutos que serían el soporte técnico y científico para el proceso de la modernización que se realizaba en el país. Durante el periodo de Alemán se vuelve a reformar el artículo 3 de la Constitución, en el cual se establece que la educación impartida por el Estado sería laica, gratuita, obligatoria y nacionalista. El pensamiento educativo del gobierno del presidente alemán era continuar con la campaña de alfabetización iniciada por Ávila Camacho para lograr que todos sepan leer y escribir en México, impulsar la escuela rural con el propósito de instruir al campesino y mejorar sus condiciones de higiene y crear en él una conciencia ciudadana, construir escuelas en el país, capacitar a los maestros, producir libros para toda la población y aplicar la enseñanza técnica para fortalecer la industrialización del país, tener escuelas agrícolas que preparen técnicos e investigadores, y el apoyo a las bellas artes, la educación superior y en específico a la UNAM. Algunos hechos que se realizaron durante el sexenio de Miguel Alemán es que se creó el Centro Regional de Educación Fundamental para América Latina, por sus siglas CREFAL. Este fue patrocinado por la UNESCO para atender la educación básica. También se fundó para la educación normal la Escuela Nacional de Educadoras y se renovó el mobiliario y el material didáctico de las escuelas normales para maestros y maestras. Durante la presidencia de Alemán, se le dio importancia a la construcción de escuelas en todos los niveles, desde jardines de niños, primarias, secundarias y preparatorias, siendo su obra más grande de construcción y que hasta ahora permanece vigente, la muy conocida Ciudad Universitaria. Después de su toma a la presidencia, funda la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza Superior. También hay un gran apoyo a la enseñanza técnica y se impulsa el Departamento de Capacitación. Se designa Departamento de Capacitación del Instituto Politécnico y ellos serían los indicados para formar a los obreros calificados para la industrialización. Se crearon los institutos tecnológicos regionales de Durango, Guadalajara y Saltillo, y se inició la construcción de los tecnológicos de Chihuahua, Veracruz, Ciudad Madero, Celaya y Orizaba. Para la educación indígena se crea el Instituto Nacional Indigenista. Este organismo sería encargado de estudiar y ver por el mejoramiento de los pueblos indígenas. Al mismo tiempo, se crea el Instituto Nacional de la Juventud y ellos serían encargados de estudiar los problemas juveniles para posteriormente
darles una solución. En conclusión, podemos decir que durante el sexenio del presidente Miguel Alemán Valdés, destaca sin duda alguna el gran crecimiento en la industrialización que predominó en México, generando buenas fuentes de trabajo e ingreso económico en el país. En el ámbito educativo, predominó el modelo educativo que muchos conocen como nacionalista y que su presidencia impulsó en gran manera a la creación y construcción de nuevos espacios para atender la gran demanda de educación que se necesitó en el país. Asimismo, destaca la creación de organismos e instituciones públicas que atendieran las necesidades específicas, como lo son el Instituto de la Juventud y el Instituto Indigenista. Así también se demuestra cómo su presidencia apoyó a las artes, creando el Instituto de Bellas Artes. Cabe señalar que el sexenio de Alemán, la educación formaba parte de la preparación para el gran desarrollo y progreso en México. Y esta es la razón por la que se fundan y promueven escuelas técnicas y profesionales, sin descuidar la preparación de los maestros y de las educadoras. Mi objetivo de esta presentación es que a través de esto se pueda ver los esfuerzos por erradicar la analfabetización en México y el impulso que se tuvo durante el sexenio del presidente Miguel Alemán Valdés.